Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York que quieran ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe católica, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas que solo podemos conocer gracias a la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que estas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. Es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en un nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia de San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 6:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. Estábamos comentando un poquito sobre Mateo capítulo 3 y decíamos de que Juan el Bautista aquí indica claramente, mientras su propio bautismo no era más que un rito exterior que solo simbolizaba el deseo de deshacerse de los pecados, el bautismo que el Señor Jesús dará es una fuerza interior y el Bautista nos lo dice. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Pues el bautismo de Juan, al igual que las demás purificaciones rituales del Antiguo Testamento, no podían dar la fuerza interior para que el hombre cumpliera la voluntad de Dios, que se le manifestaba en la ley de Moisés. Porque una cosa es saber y otra cosa es hacer. Solo el Señor Jesús dará esa fuerza interior que nos capacitará a cumplir con la voluntad del Padre Celestial. Por mucho que cueste, cuanto más nos hayamos abierto a su Espíritu Santo, tanto más gozoso y fácil será este cumplimiento. Pero Juan el Bautista añade que el Señor Jesús también bautizará en fuego. Aquí se refiere al último juicio,
pues el fuego purifica aún lo más, lo purifica y lo limpia, lo más profundo de nuestro ser, pero quema a lo que no vale. Tampoco es que Juan el Bautista añade, y es notable que él añade también cuando dice, quemará con fuego que no se apagará. Hermanos, quemará con fuego que no se apagará. Con esto indica la eternidad del castigo en el infierno. No durará un periodo finito, sino será eterno. El Señor Jesús mismo habla de un fuego que no se apaga en Marcos capítulo 9. El eminente, el Señor Jesús, insiste en ello a lo largo de todo su ministerio. Por ejemplo, lo pueden ver en Mateo capítulo 4, versículo 17, donde se lee que el reino de los cielos ha llegado. Hermanos, esta predicación la dirige el Señor Jesús a dos grupos distintos de personas. Por un lado, a los así llamados discípulos, y por otro lado, a las muchedumbres. En aquel tiempo, los judíos no pronunciaban el nombre de Dios, sino que acostumbraban a designarlo con la expresión los cielos. El reino de los cielos es el reino de Dios. Hermanos, Dios viene para reinar entre nosotros, lo que significa que desde ahora recibimos la salvación definitiva. El verbo convertirse traduce una palabra griega que en hebreo significa pura y llanamente volver. Significa darse cuenta o darse vuelta. Esto, sin embargo, debe entenderse de mil maneras. En boca de Juan el Bautista, significa apártense de sus vicios. Pero el Señor Jesús mostrará que esa renovación de toda la vida procede de un cambio interior. Y este es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, al ser vencido Satanás en las tentaciones del desierto, llega el reino. Existe una contraposición entre los reinos programados por el enemigo y el que quiere el Señor Jesús. Es la misma que existe entre el cielo y la tierra, entre el hombre y Dios. Los reinos de la tierra son los de Adán, que pone como principio de vida sus propios temores y los realizan. El reino de los cielos es el Señor Jesús, que tiene como principio el Padre de todo y su palabra de Dios. Hermanos, el pasaje bíblico marca el paso entre la actividad del precursor, o sea, Juan el Bautista, y la del Mesías, o sea, el Señor Jesús. Después de su retiro en el desierto y el arresto del Bautista, el Señor Jesús vuelve a Galilea. Pero no va a su pueblo, que es la ciudad de Nazaret, sino la ciudad de Cafarnaúm. El comienzo de su ministerio es visto como la salida del sol, como la aurora del nuevo día. Hermanos, la proclama del Señor Jesús indica o
idéntica a la de Juan el Bautista. Lo que antes había sido preparación, ahora es realización. La conversión es la puerta de ingreso en el reino, más allá de cualquier pertenencia religiosa. El resto del Evangelio, a través de los hechos y de los dichos del Señor Jesús, mostrará el camino de la vida nueva del reino. El Señor Jesús es la luz prometida a Israel y por medio de él a todos los creyentes de todos los tiempos. En él se realiza el paso de nuestra noche al día de Dios, de la muerte a la vida, de los diferentes reinos de la tierra que matan al único reino de los cielos que hace vivir. Muchas veces se ha dicho que el Señor Jesús vino a predicar a los gentiles o paganos, pero sino solamente a los judíos. O sea que no vino a predicar a los paganos, sino solamente a los judíos. Pues dijo, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de Israel, en Mateo capítulo 15. Pero hay que entenderlo bien, pues también ha dicho, muchos vendrán de occidente y oriente a sentarse a la mesa del reino de Dios, con Abraham, Isaac y Jacob, mientras los hijos del reino, o sea, los judíos, serán echados fuera. Lo dijo en Mateo capítulo 8. Ciertamente, tuvo que ofrecer la salvación primero a los judíos, cumpliendo así las promesas de Dios a ellos, pero no para quedarse con solo ellos, sino para luego alcanzar también a los gentiles, máximo cuando los judíos rechazan su oferta. Por eso, hermano que me escuchas, su predicación no se ha dirigido exclusivamente a los israelitas, como a primera vista pudiera parecer. Por eso, también aquí el apóstol Mateo insiste en la región de los judíos, por excelencia, llamada Judea. Es reacia la predicación de Dios. Ya han allí encarcelado a Juan el Bautista, de modo que el Señor Jesús mismo no puede esperar allí mejor su suerte, como el final de su vida en efecto ha demostrado. Por eso se retira Cristo de la Judea, para trabajar más bien en la Galilea de los gentiles. Hermanos, era la Galilea la provincia más norteña del país, donde, al menos en ciertas partes, la población judía vivía muy mezclada con paganos y gentiles. Por tanto, para enfatizar que la predicación del Señor Jesús iba destinada no solo a los judíos, sino también a los paganos, la Galilea, lugar de comercio y encrucijada entre los pueblos, fuera de la ortodoxia de Judea y del control del templo de Jerusalén, zona de confín, llena de paganos, sirve como puente natural entre Israel y el resto del mundo. Es el lugar ideal de difusión de la fe mesiánica, que a partir de los judíos se extiende a todos. La Galilea tiene para el apóstol San Mateo, que es judeo cristiano, el mismo valor teológico que tiene el camino hacia Jerusalén. Para el evangelista Lucas, que es cristiano de origen pagano, porque la salvación es para todos los creyentes, como lo dice el mismo evangelista Lucas. Hermanos, el ministerio del Señor Jesús es denominado luz, principio de la creación. Su venida es el día de Dios, previsto por el profeta Isaías en su capítulo 9, que pone fin a la noche del mundo
Como la tiniebla es símbolo del mal y de la noche, así la luz es símbolo del bien y de la vida. La luz es grande y se levanta en el corazón de las tinieblas. La lucha entre la luz y las tinieblas es el duelo entre la verdad y la mentira, entre la libertad y la esclavitud, entre la vida y la muerte, que interpreta el drama del Señor Jesús, luz del mundo, según lo anuncia Juan en su capítulo 8. Como los centinelas desean la mañana, así el hombre desea la luz. Lo anuncia el Salmo 130. Hermanos, el Señor Jesús proclama públicamente y dice a cada uno privadamente un hecho esperado desde siempre. Ha llegado el día de Dios, del cual Juan el Bautista ha sido con los otros profetas del Antiguo Testamento la estrella de la mañana, según lo anuncia 2 de Pedro capítulo 1. O sea, convertirse, volverse hacia la luz, abrir los ojos. Ahora es la única condición para entrar en el día que ya ha llegado. Es un cambio de la mente y del corazón, de los ojos y de la vida. La gran obra de Dios es la de convertirnos a Él. Desde siempre, Él se dirige a nosotros los creyentes. Espera solamente que nos volvamos hacia Él. Es el acto máximo de nuestra libertad. Hermanos, la realeza de Dios sobre el pueblo elegido y a través de Él sobre el mundo es el tema central de la predicación del Señor Jesús. Esta realeza, hermano que me escuchas, comprometida para la rebelión del pecado o la redención del pecado, debe ser establecida por una intervención soberana de Dios y de su Mesías, según lo anuncia el profeta Daniel en su capítulo 2. Ante su realización escatológica definitiva, el reino aparece con comienzos humildes, con comienzos misteriosos, con una realidad ya comenzada. Se presenta como una gran gracia, según Mateo capítulo 20, aceptado por los humildes y los abnegados de Marcos capítulo 9. Solo se entra en él con la vestidura nupcial de la vida nueva, según lo anuncia Mateo capítulo 22. Pero, ¿qué significa exactamente eso del reino de Dios? Desde luego, la palabra reino viene de la política. Indica un estado donde hay uno, el rey, que tiene todo poder y toda autoridad, mientras a la masa del pueblo le toca atacar esta autoridad y obedecer las órdenes que emanan del rey. Esta idea la solían aplicar los judíos a Dios. Pensaban que en el futuro Dios iba a manifestar su poder e imponer su autoridad a todo el mundo, estableciendo así un reino político cuyo centro sería Israel y cuya capital sería Jerusalén. Así todavía pensaba Juan el Bautista, según Mateo capítulo 3, un reino futuro y político. Y así seguían pensando los apóstoles hasta el día de la ascensión, cuando le preguntan al Señor Jesús: Señor, ¿es en este momento cuando vas a establecer el reino de Israel? Se lo preguntan en Hechos capítulo 1. Hermanos, el Señor Jesús se sirve de este mismo término y cumple este deseo, pero no sin modificarlo profundamente.
También para él, el reino de Dios abarca básicamente los dos elementos fundamentales: poder de Dios y obediencia del hombre. Pero le quita el aspecto político cuando dice: mi reino no es de este mundo, en Juan capítulo 18, y lo anuncia ya no como futuro, sino como presente. Ya, cuando dice: el tiempo de preparación se ha cumplido, el reino de Dios está por comenzar, lo dice en Mateo, o en Marcos capítulo 1. Veamos la palabra el poder de Dios. De por sí, la manifestación del poder de Dios ha de inspirar al ser humano temor y espanto, pues como todos somos pecadores y estamos acusados ante el tribunal de nuestro juez, el encuentro con su poder soberano solo puede ser temible. Implica juicio y condena. Hermanos, el Señor Jesús no le quita del todo este elemento. Sigue dirigiéndonos el conviértanse, pero con todo va más allá, pues su predicación, más que un día temible de juicio, anuncia que ese poder soberano de Dios es un poder de perdón, una fuerza de amor, una voluntad de salvación, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino más bien que se convierta y viva. Lo dice el profeta Ezequiel en su capítulo 33. Y su voluntad es que todos los hombres sean salvados, según lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a Timoteo, capítulo 2. Por eso quiere desplegar todo su poder, no para sí mismo, porque no necesita a nada ni nadie, ni para condenarnos, sino para hacernos felices. Y ese poder soberano de Dios no puede ser frustrado por nadie en el mundo. Por eso, en lugar de miedo, hay que sentir alegría. Su mensaje, por tanto, se llama Evangelio, o sea, la buena nueva, o sea, noticia de alegría. Hermanos, este poder soberano, esta fuerza eficaz, esta iniciativa salvífica de Dios viene a deshacer todo el mal que impida la felicidad del creyente. Pero el mal se da en dos formas principales: el mal moral y el mal físico. Y entre ambos existe un lazo misterioso, pero vital. El mal moral es el pecado, la tendencia al pecado, o sea, la concupiscencia, que no es pecado, y el instigador del pecado, o sea, el demonio. El mal físico es toda forma de sufrimiento, en la enfermedad, el dolor, el hambre, la injusticia, la opresión, la muerte y aún los sufrimientos psíquicos. Hermanos, el Señor Jesús manifiesta en todos estos llamados o en estos campos el poder salvador de Dios. Su palabra denuncia nuestros pecados, su absolución los perdona, su gracia nos rebustece contra los vicios, sus exorcismos expulsan al demonio, su pasión y muerte vencen definitivamente a Satanás, pero también alivia el mal físico, el sufrimiento corporal y espiritual. Pero aunque Dios no exige méritos previos en nosotros, sí exige que después de ser acogidos en su amor, le correspondamos con buenas obras, no para pretender que así
no merezcamos todavía el cielo, sino para expresarle nuestra gratitud y así glorificarle, para que los demás vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5. El apóstol San Pablo dice que así es nuestra fe. Actúa por la caridad. Lo dice en Gálatas capítulo 5. Hemos de ser Dios para nuestro prójimo, comprendiéndolo, ayudándolo, perdonándolo, como nos dice el Señor Jesús, con la medida con que tú midas a los demás, se te medirá a ti también. Lo dice en Mateo capítulo 7. El inicio de su ministerio pascual, mientras celebraba el banquete de la Nueva Alianza, dijo a sus apóstoles: yo os preparo un reino como mi Padre me lo preparó a mí. Y lo dice en Lucas capítulo 22, versículo 29. Hermanos, aquí, en este pasaje bíblico, el Señor Jesús habla de la recompensa prometida a los apóstoles. Estos versículos contienen las palabras de despedida del Señor Jesús. Es su testamento. La iglesia, reunida alrededor de la mesa eucarística, se examina a sí misma, reconoce el pecado del cual el Señor le salva, acoge su perdón y recibe la capacidad de una vida nueva. Hermanos, la Eucaristía es el juicio de Dios sobre el mundo, que es un juicio de salvación, que declara lo negativo de lo cual nos libera. Su don de amor es como el espejo de la verdad. En él vemos nuestro egoísmo, nuestro mal viene a la luz y la luz entra en todas nuestras tinieblas. Por eso la condición para entrar dignamente en comunión con el Señor es, según la liturgia, el triple reconocimiento de la propia indignidad. Cuando decimos: Señor, yo no soy digno. Hermanos, el Señor se entrega a una comunidad que lo traiciona, no comprende, huye y reniega. Nuestro pecado es nuestra parte de evangelio, la misma condición de la otra parte, la de Dios que perdona y salva. La Eucaristía, así como denuncia el mal, también nos da el bien. Los 12 apóstoles, alrededor de la mesa eucarística, representan a toda la iglesia que reconoce el mandato de su Señor. Come y bebe el pan y el vino del reino, que la asocian a su mismo destino y pasión y de gloria. Es justo que se tenga el deseo de llegar a ser más grande. El hombre llega a ser lo que desea y naturalmente quiere llegar a ser como Dios, que es grande y siempre más, pero debe invertir los criterios, porque se ha engañado. La verdadera grandeza no insiste en inflar el propio yo, lo cual es una hidropesía de muerte, sino un desinflarse y vaciarse de uno mismo, porque ama, nos lo ha revelado aquel que, siendo naturaleza divina, se hizo el más pequeño de todos, según lo anuncia Lucas capítulo 9. Hermanos, el único poder es la libertad de servir, que se opone a la esclavitud. Nosotros estamos llamados a esta libertad, según lo anuncia Gálatas capítulo 5. Hermanos, cuando están sentados a la mesa, el siervo es el que da el alimento. En la Eucaristía, el Señor Jesús da su vida. Esta es la definición más hermosa que Él da de sí mismo.
la verdadera definición de su divinidad. Hermanos, Dios es amor y el amor consiste en palabras. El amor no consiste en palabras, sino en hechos y en la misma vida que se pone al servicio de la persona amada. Su presencia entre nosotros será siempre la del siervo. El punto fundamental de la fe es aceptar que Él nos sirva y nos lave los pies. Creyente es aquel que reconoce como fuente de la propia vida el servicio gratuito de su Señor. Solo así puede tener parte con Él y amar con Él como Él amó. Jesús es modelo de administrador prudente y fiel, que se ciñe sus vestiduras y nos hace sentar a la mesa eucarística para servirnos, según lo anuncia Lucas capítulo 12. Hermanos, el creyente es el que persevera conmigo, dice el Señor Jesús. Es asociado a sus mismas pruebas, a su misterio de muerte. Nosotros estamos con Él, no porque somos buenos, sino porque Él es el primero en querer estar con nosotros y no nos abandona nunca. Permanece siempre con nosotros como nuestro alimento y bebida. Dice, yo os preparo un reino como mi Padre me lo preparó a mí. Hermanos, es el reino del siervo, el reino de Dios que sana las perversiones del reino del hombre, el que comparte su fatiga, el que comparte su gloria, la participación en sus sufrimientos nos hace llegar a la gloria de su reino. Como dice el apóstol San Pablo, si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él. Lo dijo en 2 Timoteo capítulo 2. El que sirve, hermano que me escuchas, tiene el mismo destino real de Jesús. Todo lo que es suyo, Jesús lo comparte con quienes se entregan en su obra o se entregaron a su obra. Dice, ustedes se sentarán en tronos, gobernar las 12 tribus de Israel, o sea, la totalidad del pueblo de Dios, es decir, todos los que han aceptado la fe de los apóstoles. Dichoso el que come en el pan del reino, lo anuncia Lucas capítulo 14. Hermanos, nosotros que comemos y bebemos a su mesa eucarística, ya somos introducidos en su reino, que es el amor gratuito del Padre Celestial hacia todos sus hijos. Ese es el juicio, el criterio de la vida del nuevo reino. Hermanos, la Eucaristía, como nos une a Él, nos abre al futuro definitivo. En efecto, Él es el juez que nos ha venido a justificar, que no ha venido a justificar, sino a justificarnos a todos en su sangre. Lo que dice literalmente el texto griego es, yo hago pacto con ustedes, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo para un reino. Hermanos, la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, es ese reino. Y lo poseemos ya gracias no solo a la maquinaria de la sucesión, sino, lo que es más importante, a la sangre de la alianza. Hermanos, el reino ha llegado, es nuestra iglesia y no tendrá nunca fin, porque lo prometió en Mateo capítulo 16. Nunca tendrá fin, ni siquiera el infierno puede prevalecer contra ella. Esto es lo que creemos y confesamos cuando recitamos el credo de los apóstoles. Gregorio de Niza
Un hombre tan santo como brillante fue reconocido por sus contemporáneos e iguales como la figura que mejor encarnó el Concilio de Constantinopla, el concilio de donde nació el credo que llamamos niceno y que recitamos todos los domingos. El emperador Teodosio decretó condición necesaria para la ortodoxia la comunión con Gregorio, quien, concluido el concilio, fue elegido por los padres de la iglesia para viajar a los lugares donde habían surgido las controversias con el fin de promover las fórmulas del credo de los apóstoles. Durante su estancia en Constantinopla, Gregorio se lamentaba de la situación que la fe vivía en la ciudad. No es que a la gente que no le interesara. Precisaba, de hecho, su interés por la teología era sorprendentemente acuciante. Daba la impresión de que todo el mundo conocía las escrituras y estaba deseoso de interpretarlas, pero sus interpretaciones iban totalmente descaminadas porque nadie respondía de ellas ante ninguna autoridad. Así se quejaba Gregorio de Nisa. Hasta los jóvenes y los comerciantes son teólogos dogmatistas aficionados, y también los criados y los esclavos hablan con solemnidad y filosofaban acerca de lo incomprensible. Si pides el cambio, el tendero filosofa conmigo acerca del engendrado o del ingénito. Si preguntas cuánto vale el pan, la respuesta es: el padre es mayor y el hijo inferior. Si preguntas si el baño está listo, te responden que el hijo fue creado de la nada. La misión de Gregorio consistía en remediar esa situación y el método que utilizó fue el credo. Se trataba de una misión necesaria y decisiva. Si el Señor Jesús se hubiera paseado por el mercado planteando su imprecedera pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo?, como lo dijo en Mateo capítulo 16, habría recibido respuestas muy distintas. La mayoría habrían resultado muy halagadoras si se aplicaban a simples mortales como tú y como yo. Pero aplicadas a Dios encarnado, eran respuestas erróneas. Y todas las respuestas erróneas acerca del Señor Jesús traen consigo terribles consecuencias. El error acerca de Dios, el error acerca de la salvación y de toda dimensión de la naturaleza humana. Al fin y al cabo, Cristo es el único que manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre. Si no se entiende bien el credo, no se entiende bien al Señor Jesús. Y si no se entiende bien al Señor Jesús, no se entiende bien nada. Nuestra época no es muy distinta a la de Gregorio. En el mercado podemos encontrarnos con muchas opiniones acerca del Señor Jesús. Las del predicador apocalíptico situado en la esquina de una calle, las de los folletos que alguien ha dejado en la lavandería y las de la prensa amarilla a la venta en línea de caja de todos los supermercados. La literatura popular considera al Señor Jesús un gurú, un psicólogo, un republicano o un demócrata. Es en semejante ambiente que nos hace tocar hacer a nosotros. Quizás debamos hacer lo mismo que hizo Gregorio hace tanto tiempo. Debemos seguir adelante con la fuerza del credo de los apóstoles. No cabe duda de que Gregorio halló resistencia porque lo que ofrecía era algo nuevo, una confesión de la fe que difería notablemente de las versiones conocidas por las iglesias. En nuestros días nos enfrentamos a otro problema. A esa idea de los credos son algo anticuado, algo gastado, superado
e irrelevante y arrasado tanto en el lenguaje como en los temas. Veamos lo que decía el estudioso ortodoxo Frokowski hace casi medio siglo. Decía: soy perfectamente consciente de que los credos representan un obstáculo para muchos de nuestra generación. Los credos son símbolos venerables como las banderas hechas jirones que ondean en los muros de las iglesias de la nación. Pero en la guerra que actualmente libra la iglesia en Asia, África, Europa o América, los credos, aun cuando se entienden, son casi tan útiles como un hacha o un arcabuz en manos del soldado moderno. Esto es lo que escribió hace unos años un reputado estudioso británico, que es, además, un fervoroso pastor. Pero siguen siendo muchos los que harían plenamente suya esta rotunda afirmación. Es cierto que los credos no están de moda. Un himno popular de las iglesias protestantes libres dice, en inglés por supuesto, Praise the source of faith and learning, que ridiculiza la idea misma de un credo y lo presenta como anticuado, asociándolo a una fe irreflexiva e incluso a un horror. La letra del himno, empleando una rima que parece inevitable, presenta como un error lo que en otro tiempo fue señal de identidad de la verdad y la alianza de la Iglesia. En los años 60 del siglo pasado, un gran teólogo francés se lamentaba de que ya no hay ningún artículo del credo que se nos vacíe de sus contenidos por los nuevos sofistas que aspiran a adaptarlos al gusto de los tiempos. Pero este teólogo, por el contrario, decía que el credo expresa en forma pura, cristalina y sin distorsión lo que yo creo. Y este teólogo prescribe un sencillo antídoto contra el escepticismo y el cinismo moderno cuando dice: predicad los credos. Quiere preservar el lenguaje de los credos, no por un conservadurismo indolente o crédulo, o por una obediencia ciega a algunas autoridades externas, sino simplemente porque no soy capaz de encontrar mejor fraseología. Estoy dispuesto a exponerme a la inevitable acusación de antiguo y fundamentalista, y alego en mi defensa que dicha acusación es gratuita e injusta. Sostengo y conservo la doctrina del credo, conscientemente y de todo corazón, porque la fe me habla de su idoneidad y de su relevancia en toda época y circunstancia, incluida una época como esta, y creo que son precisamente las doctrinas del credo las que permiten a una generación desesperada como la nuestra recuperar el coraje y la visión cristiana. La generación que ha sucedido a esa generación desesperada ha alcanzado la edad adulta y la madurez, pero no creo que haya desarrollado una visión más convincente que la que este teólogo encontraba en el siglo IV. También en nuestra época, el coraje y la visión más convincente la encontramos entre quienes mantienen una fe inspirada en el credo. Puede que no vivan en la facultad de teología de una Ivy League, como dice el autor, sino en territorios donde el cristianismo es ilegal, donde la confesión bautismal todavía puede merecer la pena de muerte y la gente sigue muriendo en nombre del credo, en nombre de la alianza. Hermanos, el credo se creó en bien de la alianza y se prescinde de él desde un punto de vista conceptual
esa alianza queda disuelta. Un teólogo de la talla del Papa Benedicto describe el credo como la clave hermenéutica de las Escrituras, sin la cual cualquier hermenéutico o cualquier hermenéutica tendría que guardar silencio. Los herejes del siglo II, III y IV extrajeron sus argumentos de las Escrituras, pero interpretándolas con enfoques peculiares, a la luz de modas filosóficas y tendencias académicas pasajeras. Convirtieron la salvación en algo racional, en algo maleable y algo estrecho. Degradaron la paternidad de Dios hasta hacerla temporal, comprensible y apenas significativa. Utilizaron la escritura igual que los estudiosos modernos de la literatura para desmontarla, al apartarse de la confesión de la plenitud eterna de Dios y la filiación eterna del Hijo de Dios. Predicaron un evangelio estéril. Hermanos, los credos se construyeron como baluartes contra las obras y seducciones como regla y medida de la fe verdadera. Estas herejías descoloridas cayeron en la nada, aunque de vez en cuando sus fantasmas vuelven a amenazar a la iglesia. La iglesia que se sostiene, sin embargo, es la iglesia de la Nueva Alianza, la iglesia católica, la iglesia que vuelve a nacer con cada Eucaristía, la iglesia fortalecida por cada Eucaristía y renovada cada vez más que se recita el credo. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la luz y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en la luz y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y con esto, hermano que me escuchas, terminamos el credo de los apóstoles. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe,
aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.